Ya, ahí sí estamos. Entonces, hoy día vamos a avanzar en la materia y vamos hacia lo que son las técnicas de demostración, que lo que acabo de decir es que es mucho más elevado que inferir. Demostrar algo es basarse en varios hechos, no en uno, no inferir a partir de dos o tres reglas, que algo se cumple y que eso es un hecho ya establecido, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer su memoria, van a tener que demostrar que su solución o bien es mejor que otra, o soluciona un problema que antes no estaba resuelto, eh, y si van más allá a una tesis, con mayor razón, es decir, en una tesis de magíster o de doctorado van a tener que decir, bueno, bajo estas condiciones teníamos este problema, nos damos cuenta que los métodos que existen hoy día en el estado del arte no nos sirven para resolver este caso particular y por lo tanto lo que queremos es resolver esto. Y mi tesis es que si nosotros hacemos tal cosa, entonces vamos a encontrar una solución bajo estos márgenes para este problema. Un poco es eso. Y a lo largo de su tesis, y bueno, también de su memoria, ustedes van a demostrar que lo que están pensando ustedes es correcto. Entonces, primero debemos definir teoremas. Los teoremas es una expresión que se ha demostrado como verdadera con respecto a axiomas o teoremas ya existentes. Es decir, estas son las cosas que sí ya vamos a tomar como verdaderas. Antes, cuando nosotros estábamos formalizando, incluso también en la evaluación que tienen hoy día, en realidad nosotros estamos formalizando cosas que se dicen, ¿ya? Cosas que dice alguien, cosas que dice otra persona, ver si en el fondo, si es consecuente con lo que se está diciendo el resto. Y lo que vamos a hacer entonces con teoremas, cuando ya hablamos de teoremas, es algo que ya está reconocido como verdadero, ¿ya? No es porque lo dijo alguien, sino que porque lo demostró alguien, o porque todos lo damos por verdadero, y realmente todos. Eh, por ejemplo, eh, no, más adelante mejor le voy a contar otras cosas al respecto. Entonces, los teoremas son las cosas que nosotros ya establecemos y damos por demostradas, ¿ya? Y entonces muchos teoremas se van a escribir como implicancias. O sea, si P1 y además se cumple P2 y además se cumple P3 y así sucesivamente, entonces Q también va a ser verdadero. En otras palabras, tenemos como aparece ahí, P1 y P2 y P3 y hasta P sub n implica Q. Y en particular, cada uno de estos P sub algo puede ser una expresión más compleja. Por ejemplo, P sub 3 podría ser eh, I implica J, ¿ya? En particular, esto que venga desde otra cosa y que eso haga que P3 tenga que ser verdadero o que P2 sea un H si solo I o cosas por el estilo. Entonces, esta expresión que se ve aquí, que sería así como si se cumple esto, y esto, y esto, y esto, y esto, entonces implica Q, en realidad es mucho más, puede ser mucho más complejo, dado que cada uno de estos pueden ser expresiones a su vez, ¿ya? Entonces, lo que ustedes van a hacer típicamente para validar algo es definir una conjetura, ¿ya? Una conjetura es una expresión cuyo valor de verdad es desconocido. No sabemos si es verdad o mentira todavía. Y la idea es que si podemos demostrar esta conjetura, entonces se va a convertir en un teorema, ¿ya? Por ejemplo, una conjetura podría yo establecer, bueno, mi conjetura es que mañana va a estar despejado, ¿ya? Y si llegamos a mañana y está despejado, bueno, se va a haber comprobado de que eso era verdadero y si no, claro. Bueno, y en ese caso se transformará en un teorema, pero ¿qué cosa se transformará en un teorema? No que mañana siempre va a estar despejado, sino que mañana, que es 21 de abril del 2020 en Santiago, estuvo despejado. Eso sería el teorema, no que siempre va a estar despejado mañana. Lema. Es un teorema sencillo usado en la demostración de otros teoremas y es un resultado útil pero no suficientemente interesante como para ponerle un nombre, ¿ya? Son cosas que nosotros podemos deducir de los teoremas y que son más chiquititos y que los lemas a veces se utilizan como parte de otras demostraciones, por eso son importantes. Y un corolario
es proposición que se puede establecer directamente a partir de un teorema ya demostrado, ¿ya? Los corolarios casi se ven como definiciones en muchas partes, o sea, se establece esto, esto y esto y esto significa tal cosa, viene de acá, etc. Entonces, ¿cuáles son las técnicas de demostración que vamos a ver acá? Queremos ver y queremos demostrar teoremas que son de la fórmula P implica Q, ¿de acuerdo? Y vamos a ver demostración directa, indirecta, vacua, trivial, reducción al absurdo, también conocida como demostración por contradicción, por casos y demostración de la equivalencia. Hay otra técnica de demostración que es muy conocida, pero que tomaría mucho más tiempo en este curso, y que es eh, la demostración por inducción. Eso ustedes, bueno, creo que lo ven en alguna mate, así que eso lo vamos a dejar afuera y vamos a ver las otras técnicas de demostración. Entonces, directa. Para demostrar que P implica Q de forma directa, lo que debemos asumir es que P es verdadero, usar las reglas de inferencia y teoremas ya demostrados para demostrar entonces que Q también es verdadera. Entonces, ahora sí que nos vamos a parar en el caso de que, o sea, P implica Q, ya lo formalizamos, asumimos, o sea, queremos demostrar eso, queremos que eso sea verdadero. Entonces, si P es verdadero y P implica Q lo formalizamos, entonces la única opción que queda para que todo esto sea verdadero y tenga sentido es que Q sea verdadero, ¿ya? Ejemplo, queremos demostrar si n es un entero impar, entonces n al cuadrado es un entero impar. Y aquí tenemos que, veamos primero cuáles serían las proposiciones. ¿Qué cosa sería P y qué cosa sería Q? P, por ejemplo, sería que n es un entero impar ¿Correcto? y Q que n cuadrado es un entero impar. Correcto. Entonces ahí tenemos P y tenemos Q. Y además, claro, lo que está diciendo esta frase es P implica Q, justamente. Si n es un entero impar, o sea, si P, entonces n cuadrado es un entero impar, o sea, Q. Y para ello entonces tenemos que asumir que P es verdadero. O sea que vamos a asumir que n es un entero impar. Eso lo damos por hecho. Y a partir, utilizando ese hecho y otras cosas que nosotros ya asumimos como verdaderas, queremos entonces concluir que n al cuadrado es un entero impar. Para ello entonces vamos a utilizar los siguientes hechos. Un entero n es par si existe un k tal que n se puede escribir como 2k. Y además es impar si existe un k tal que n se puede escribir como 2k más 1. Entonces, si n es par, ¿ya? ¿Qué puedo hacer con eso? Y además sabiendo cómo se escribe un número impar y cómo se escribe un número par. Bueno, en ese punto habría que empezar a hacer matemática nomás. Agarrar la expresión, por ejemplo, 2k, perdón, de 2k más 1, subirlo al cuadrado y ver que se puede escribir igual como 2k más 1. Claro, o sea, yo asumo que n es un entero impar. Entonces digo, como n es un entero impar, yo asumo que existe un k tal que n es igual a 2k más 1, ¿cierto? Y como 2k más 1 es un número impar, y yo quiero ver qué pasa con n al cuadrado, entonces, ¿qué podría hacer? Podría elevar 2k más 1 al cuadrado, ¿cierto? Y si elevo 2k más 1 al cuadrado, ¿qué gano con eso? Tendría 4k cuadrado más 4k más 1, ¿cierto? Y ahí voy a escribir aquí, tendríamos 4k al cuadrado más 4k más 1, ¿cierto? Ahí está en el grupo. Escribimos 4k cuadrado más 4k más 1. Y eso yo podría factorizarlo de forma que me quedase 2 factor de 2k cuadrado, ¿cierto? Más 2k.
y todo eso más 1. ¿Sí? Factoricé simplemente. Y ahora yo podría decir, sea L igual, no, sea M, 2K cuadrado más 2K. Es un número, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo con que va a ser un número cualquiera. Y por lo tanto, yo podría escribir la expresión anterior como 2M más 1. Y por lo tanto, lo que acabo de encontrar es que si yo elevo 2K más 1 al cuadrado, lo puedo, utilizando un cierto m, lo puedo reducir a escribirlo como 2m más 1. ¿Y 2m más 1 qué puedo decir de ese número? Siendo m un entero cualquiera. Es impar. Que es impar. Perfecto. Entonces acabamos de demostrar que n cuadrado es impar. Entonces formalicemos eso. Primero siempre hay que especificar lo que se desea demostrar. Tengo p, n es un entero impar, q, n cuadrado es un entero impar. Y queremos demostrar que p implica q. Asumimos que p es verdadera, ¿cierto? Por lo tanto, existe un k, tal que n se escribe como 2k más 1. Y ahora tratamos de deducir a partir de eso que q es verdadero, ¿ya? Y por lo tanto, haciendo la aritmética que les acabo de decir, ahí está, n al cuadrado es 2k más 1 al cuadrado, porque n era ¿cómo se llama? Era impar. Y dado eso, dado que n es impar, pudimos hacer este paso que está aquí, 2k más 1. Luego eso lo desarrollamos, escribimos 4k cuadrado más 4k más 1, factorizamos 2 factor de algo, donde eso va a ser un número entero cualquiera, no me importa cuál es, pero es un número entero, más 1, sea ese número L. Entonces, llegamos a que n cuadrado se puede escribir como 2L más 1, utilizando el hecho de que n por sí solo ya era un número impar. Y por lo tanto, podemos decir entonces que n al cuadrado debe ser un número impar. Como este es un teorema simple, bastó con un poco de álgebra para inferir Q, pero usualmente se deben aplicar reglas de inferencia para poder llegar a esto. Por eso, anteriormente vimos reglas de inferencia. Ojo que aquí no se trata de que una cosa es inferir y otra cosa es demostrar, sino que las inferencias se utilizan regularmente para demostrar algo, ¿ya? Las demostraciones son algo mucho más elaborado que ser capaz de inferir. Porque en las demostraciones nos estamos basando en cosas que ya todos consideramos verdaderas o definiciones previas que ya todos aceptamos como verdaderas. Como por ejemplo el hecho de que un número impar se puede escribir como 2k más 1 para un cierto k. Bien, esa entonces fue la demostración directa. La demostración directa lo que queríamos demostrar era P implica Q y asumimos que P es verdadero y en base a eso intentamos deducir que Q es verdadero. Ahora, la siguiente técnica de demostración es indirecta y para ella nos vamos a valer de la contrarrecíproca. Nosotros sabemos que P implica Q es equivalente a no Q implica no P. Y ahora, al igual que en el caso anterior, vamos a considerar que lo primero es verdadero, pero lo primero verdadero es equivalente a no Q, ¿ya? Y por lo tanto vamos a usar reglas de inferencia y teoremas ya demostrados para demostrar que no P también debe ser verdadero. Entonces, una demostración indirecta de P implica Q es una demostración directa de no Q implica no P. Entonces aquí tienen un ejemplo. Demostremos que si 3n más 2 es entero impar, entonces n es entero impar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que formalizar. Tenemos que definir qué cosa es P y qué cosa es Q. Luego tenemos que construir la contrarrecíproca y asumir que no Q es verdadero. Entonces vayamos con esos pasos. Demostración. Defino P, 3n más 2 es un entero impar. Q, n es un entero impar. Y queremos demostrar no Q implica no P, es decir que, en palabras sería, ¿qué cosa? ¿Cómo sería decir en el lenguaje natural no Q implica no P? Partiríamos de negar Q, ¿cierto? Y Q era n es un entero impar. Entonces esto diría, si n es un entero par, entonces, y tendría que decir no P.
3n más 2 es un entero par, ¿ya? Entonces tengo que partir de que voy a asumir como verdadero que n es un entero par, ¿ya? Porque estoy utilizando una demostración indirecta, ¿ya? Entonces, asumimos no q es verdadero, es decir, n es par, lo que significa que existe un cierto k, tal que n se puede escribir como 2k. Luego, ¿qué puedo hacer con eso? Tengo que ver si puedo inferir no p, es decir, que 3n más 2 es par. Y si parto con 3n más 2, y luego ¿qué haría? Reemplazo, ¿cierto? Como n es un entero par, yo lo puedo escribir como 2k, ¿de acuerdo? Tengo 3 factor de 2k más 2, por lo tanto eso es 6k más 2, y eso es simplemente 2, 3k más 1. Y 3k más 1 es un número cualquiera, ¿cierto? Podrá ser, ¿cómo se llama? Cualquier cosa, y como yo lo estoy multiplicando por 2, entonces sé que ese resultado va a ser par, ¿ya? Y era justamente lo que yo quería, a lo que yo quería llegar. Lo que yo quería llegar era que 3n más 2 fuese par, no impar, que fuese par. Entonces, con eso demostré la contrarrecíproca, ¿ya? Conclusión, entonces existe un L tal que 3n más 2 es igual a 2L. Y podemos concluir que 3n más 2 es entero par, ¿ya? Que es equivalente a que no P es verdad. Y que no P sea verdad hace que, como era la contrarrecíproca de lo inicial, es decir, que si 3n más 2 era impar, entonces n era par, demostramos eso que está ahí a partir de su contrarrecíproca. Bien, ¿todos claros? Sigamos entonces. Demostración vacua. Seguimos con la idea de que lo que buscamos aquí demostrar es P implica Q. Y hacerlo de forma vacua es decir, ¿qué sucede si P es falso siempre? Nosotros sabemos que cuando P es falso en un P implica Q, esta expresión siempre va a ser verdadera. Partimos de algo falso y podemos llegar a algo falso o verdadero, y el resultado de la implicancia es verdadero. Y nosotros queremos demostrar que la implicancia sea verdadera. Entonces, si logramos demostrar que P siempre es falso, entonces P implica Q es verdadero, indiferente del valor de Q, por eso es vacuo. Entonces, ahí está lo que ya les dije. Ejemplo, muestre que la proposición P de 0 es verdadera, donde P en función de n es el predicado. Si n es mayor que 1, entonces n cuadrado es mayor que n. Entonces lo que debo hacer ahí, tengo que utilizar P de 0. P de 0 es la implicancia. Si 0 es mayor que 1, entonces 0 al cuadrado es mayor que 0. Donde P de 0, o sea, P que corresponde a 0 es mayor que 1, y Q es 0 al cuadrado es mayor que 0. Como P siempre es falso a partir de que 0 era mayor que 1, entonces esta implicancia se demuestra de forma vacua, ¿ya? A partir de algo que siempre era falso. Esto, ¿cómo se llama? En realidad pocas veces se utiliza porque es demostrar que ¿cómo se llama? De donde yo partí era algo falso. Básicamente se puede utilizar, bueno, ya se va a mezclar con otras más adelante, así que ahí vamos a ver más casos. Trivial. Esto siempre lo van a escuchar en matemáticas por todas partes. Esto se demuestra de forma trivial. ¿Qué significa formalmente que algo se demuestre de forma trivial? Entonces, sigo con las ideas de poder demostrar P implica Q. Y ahora, ¿qué pasa si Q siempre es verdadero? Entonces, P puede tomar cualquier valor, ¿cierto? Si es verdadero, y como implica verdadero, ya todo es verdadero, que es el caso que siempre nos interesa a nosotros, pero si P es falso y llega algo verdadero, sabemos también que es verdadero. Así que el objetivo aquí es ver
¿Qué pasa cuando Q siempre es verdadero? Y esa es la verdadera demostración trivial. Entonces demuestre que si n es la suma de dos números primos, entonces n es par o impar. Claro, ahí nosotros podemos decir, ah, pero eso es trivial, porque la consecuencia, es decir, el Q, estamos diciendo que n es un número par o impar. Y naturalmente un número siempre va a ser par o impar, así que lo primero me da lo mismo el resultado que de verdad que tenga, ya y esta implicancia sé que es verdadera. Ya está formalmente. Entonces la conclusión, como Q siempre es verdadero, P implica Q es trivialmente verdadero. Eh, sí. Esto es lo que formalmente se conoce como una demostración trivial. Después muchas veces en matemática, cuando les piden demostrar algo, dicen, ah, pero eso es trivial. Y no, muchas veces no lo es. Así que ahí tienen que tener cuidado. Ok, reducción al absurdo, que también es la demostración por contradicción. Un caso simple, demostrar que P es verdadero por reducción al absurdo. Vamos a asumir no P es verdadero, ¿ya? Vamos a usar reglas de inferencia y teoremas ya mostrados para llegar a una contradicción, es decir, que no P en realidad es falso. Entonces, si no P implica falso es verdadero, esto significa que no P es falso. Es decir, que nuestro supuesto inicial fue incorrecto. Y entonces P es verdadero. Ejemplo, muestre que raíz de 2 es un número irracional. Entonces, como estamos en reducción a lo absurdo y tenemos solamente P sería que raíz de 2 es un número irracional. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a negar esto. Y por lo tanto vamos a decir que raíz de 2 es un número racional. ¿Y qué puedo decir de un número que es racional? ¿Qué implica que un número sea racional? Aquí estamos utilizando reglas de inferencia. Si un número es racional, significa que se puede escribir como la división de dos números enteros, ¿cierto? Con el segundo distinto de cero. Y aquí está eso. Dice, aquí está. Si raíz de 2 es un número racional, entonces existen enteros a, b, tales que raíz de 2 va a ser igual a el cociente entre ellos, donde a y b no tienen factores comunes. ¿Ya? No tienen factores comunes, es decir, ya no los puedo simplificar más. Y por supuesto b tiene que ser distinto de 0, obviamente. Pero con eso no lo demuestro. ¿Qué más puedo deducir a partir de ahí? Establecí un hecho, ya sé lo que significa que un número sea racional. Veamos qué podemos hacer con el desarrollo matemático. Entonces, como raíz de 2 es igual a dividido por b, tenemos que 2 va a ser igual a cuadrado dividido por b al cuadrado. Así que al cuadrado es 2b al cuadrado, lo que implica que a cuadrado es un número par. ¿Ya? Y aquí estamos haciendo, digamos, pequeños lemas. Estamos estableciendo cosas a partir de las reglas de inferencia que estamos aplicando. Entonces, teorema 1. Si n cuadrado es par, entonces n es par. Eso es fácil de demostrar, ustedes lo pueden hacer. Usando este teorema, tenemos que A es par, es decir, que existe un número C, tal que A se puede escribir como 2C. Entonces, 2b al cuadrado es simplemente 2c al cuadrado, por lo que b al cuadrado es igual a 2c al cuadrado. Usando el teorema 1, tenemos que b también es par. Esto es una contradicción, pues, es una contradicción porque nuestro supuesto en el paso 3 es que a y b no tienen factores en común, ¿cierto? Y acabamos de decir que los dos números son pares, entonces se podría simplificar por 2. Y la conclusión entonces es, como no P es falso por contradicción, podemos concluir que raíz de 2 es un número irracional, ¿ya?
Porque asumimos que era un número racional y llegamos a una contradicción. Y es que para que sea un número racional, el cociente de los dos números que lo representan no pueden tener factores en común. Pero haciendo álgebra, llegamos a que ambos números iban a ser pares. Entonces, si ambos números son pares, tienen factores en común, en particular el 2. Y por lo tanto, ahí se produce la contradicción. Y como hicimos una contradicción, eso significa que lo que originalmente eh, propusimos para esta contradicción no era correcto. Y por lo tanto, se cumple lo inicial, que el número es irracional. Lo que no era correcto era que el número fuese racional. Bien. Ahora, ¿qué pasa si P implica Q quiero que sea verdadero por reducción a lo absurdo? Entonces asumimos que toda la implicancia la tenemos que negar. Y eso es equivalente a P y no Q. ¿Por qué? Porque P implica Q, eso sabíamos que era no P o Q, ¿correcto? Y si negamos todo eso, porque esto está en paréntesis, me queda P y no Q. Y P y no Q debe ser verdadero. Luego lo que hay que hacer es usar reglas de inferencia y teoremas ya demostrados para llegar a una contradicción. Es decir, que P y no Q implica falso. Y una contradicción significa que nuestro supuesto de que no Q es verdadero es incorrecto. Y entonces, como no Q es verdadero, tenemos que P implica Q es verdadero. Ejemplo, mostrar que si M es un número entero par, entonces M más 7 es impar por reducción a lo absurdo. Voy a poner en pausa la grabación. Bien, entonces la demostración formal es que primero establecemos nuestras proposiciones. M es entero par, M más 7 es entero impar, y quiero demostrar P implica Q por contradicción. Así que lo negamos y asumimos que P y no Q debe ser verdadero, es decir, existen ciertos K y L, tal que M se puede escribir como 2K y M más 7 se puede escribir como 2L. Entonces, si M más 7 es igual a 2L, entonces puedo reescribir esto, ¿cierto? Hasta escribirlo de una forma que nosotros reconocemos que es un número impar. Es de la forma 2h más 1 para un cierto h. ¿Ya? Es decir, que m es impar. Esto contradice nuestro supuesto inicial, entonces fue incorrecto asumir que no Q es verdadero. Y en conclusión, como Q es verdadero, podemos concluir que P implica Q es verdadero. ¿De acuerdo? Demostración por casos. ¿Cómo podemos demostrar algo de la forma P1 o P2 o hasta P sub n implican Q? Aquí, entonces, yo voy a tener distintos casos. Y si usamos equivalencias lógicas, vemos que P1 o P2 o hasta P sub n implican Q es equivalente a que P1 implica Q y además P2 implica Q y además hasta P sub n implica Q. ¿Ya? Ojo que aquí están unidos por I, mientras que acá están unidos por O. Es decir, si demostramos que todo P sub I implica Q para un I que va de 1 hasta N, usando las técnicas de demostración que quieran, demostramos la implicación o la implicancia original. ¿Ya? Ejemplo, demostrar si X, Y son números reales, entonces el máximo de X más Y más el mínimo de X más Y es igual a X más Y. La pregunta inicial aquí sería, ¿cuáles serían los casos a considerar? Vemos que rápidamente hay tres casos. ¿Qué pasa si X es mayor que Y? ¿Qué pasa si X es menor que Y? ¿Y qué pasa si X es igual a Y? Entonces, ahí tenemos que ver los distintos casos. Tendríamos que, o bien X es mayor que Y, eso sería P1, o bien Y es mayor que X, P2, o bien X es igual a Y. Y quiero demostrar, bajo esas condiciones, que el máximo de X, Y más el mínimo de X, Y es igual a X más Y. Y para ello, como identificamos P sub 1, P sub 2 y P sub 3, ahora tenemos estas implicancias que están acá, ¿ya? Que tenemos que, si X es mayor que Y, ¿ya? Entonces, el máximo entre X
y, y el mínimo entre x, y es simplemente x más y. Ese es lo primero que tenemos que demostrar, utilizando cualquiera de las técnicas de demostración que hayamos aprendido. Además, se tiene que cumplir el otro caso. Ahora, si y es mayor que x, entonces esta ecuación que está aquí abajo también se cumple. Y finalmente, si x es igual a y, entonces esta ecuación también se cumple. ¿Ya? Vamos a ver cómo se hace eso. Tenemos que identificar los casos, ¿cierto? Ya se los mencioné. Y vamos a ir uniendo por y cada uno de estos. ¿Ya? Entonces, queremos demostrar que P1 implica Q y además P2 implica Q y además P3 implica Q. Caso 1. Si x es menor que y, queremos ver qué pasa con Q. Entonces, si x es menor que y, sabemos que el máximo de x, y es y y el mínimo es x. ¿Ya? Utilizando eso, y por conmutación de la suma, la conmutatividad, perdón, de la suma, entonces invertimos simplemente el y y el x, nos queda x más y, y logramos concluir que efectivamente la suma entre el máximo y el mínimo de esos dos números nos va a dar x más y. Y utilizamos para ello entonces una demostración directa. Caso 2. Ahora asumimos que x es mayor que y. Y la demostración va a ser similar a la anterior, solo que intercambiamos los valores de máximo y mínimo respectivamente. Y finalmente, si son iguales, sabemos que podemos tomar cualquiera de los dos valores, como nosotros queramos, porque los dos números son iguales. Así que podríamos decir que el máximo o el mínimo son x o y respectivamente. Y por supuesto que podemos arreglarlo de forma conveniente, por lo tanto concluimos que efectivamente se construye el x más y utilizamos demostración directa. Entonces podemos concluir que como se cumplió que P1 implica Q y además P2 implica Q y además P3 implica Q, es verdadero. Entonces todo el P implica Q que teníamos, donde P era todos los casos posibles, entonces debe ser verdadero. ¿Ya? Eso fue una demostración por casos. Demostración de equivalencias. Quiero demostrar entonces que P sí solo sí Q. Y sabemos que un sí solo sí lo podemos construir a partir de las dos implicancias intercambiando las proposiciones. Es decir, P implica Q y además que Q implica P. Luego debemos utilizar las inferencias, la técnica de demostración que ustedes quieran para identificar cada uno por separado. Y luego podemos concluir entonces si cada una por separado se cumple, que todo esto es verdadero. Entonces demostrar que el entero n es impar si solo si n es cuadrado es impar. ¿Qué deberíamos hacer ahí? Definir nuestras proposiciones. Nuestras proposiciones podrían ser P, n es impar, y Q, n cuadrado es impar. Entonces, primero deberíamos demostrar si n es impar, entonces n cuadrado es impar. Y al revés, si n cuadrado es impar, entonces n es impar. Veamos qué pasa aquí. Ahí están efectivamente lo que les acabo de decir. P implica Q, de hecho, ya lo vimos por demostración directa. Y ahora, ¿qué pasa con Q implica P? Demuéstrenlo ustedes. Voy a poner en pausa de nuevo el video. Entonces, queremos demostrar lo que el P sí solo sí Q y el P implica Q ya lo habíamos visto en una diapositiva anterior. Entonces, el problema que vemos aquí con el n cuadrado es que si asumimos que n cuadrado es impar y queremos demostrar que n es impar, resulta que podemos establecer que existe un cierto k tal que n al cuadrado se escribe como 2k más 1. Y por lo tanto luego tenemos que pasarnos a una raíz cuadrada, tenemos que ver los casos de más y menos de la raíz de 2k más 1, y a veces a partir de ahí ya no podemos seguir infiriendo. Entonces eso se puede volver algebraicamente complejo. Y hay veces que otros caminos son súper fáciles. Entonces, intento 2, demostración indirecta. Vamos a asumir que n es par y demostrar que n cuadrado es par. Eso sí que es fácil, ¿cierto? Si n es par, entonces existe un cierto k tal que n se puede escribir como 2k. Entonces n al cuadrado se escribe como 2k y todo eso elevado a 2. Luego lo reescribo y lo puedo dejar como un 2l. Es decir que n al cuadrado es un número par.
y utilizamos demostración indirecta. ¿Cuál era la demostración indirecta? Yo quería demostrar P implica Q, entonces la indirecta es no Q implica no P, ¿ya? Y aquí ojo que no estamos cambiando porque yo en realidad quería demostrar Q implica P, ¿cierto? Así que la indirecta de esta sería no P implica no Q. Y no P, si nos devolvemos, no, P, o sea, no P sería que N es par, ¿cierto? Y no Q es que N al cuadrado es par. Así que efectivamente de forma indirecta nos salió súper fácil, pero si hubiésemos seguido por esta demostración directa, nos hubiésemos demorado un montón y quizás ni siquiera hubiésemos llegado, ¿ya? Y por otro método nos salió en 2 pasos. Entonces, conclusión, como P implica Q y además Q implica P son verdaderos, sabemos que P si solo si Q es verdadero. Y aquí está lo que les acabo de decir, que si no logran completar una demostración, por un lado intenten con otra técnica, otra formalización de PQ, otros casos, etc. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando mezclamos esto con cuantificadores? Para teoremas con cuantificadores, si queremos demostrar para todo x p de x es verdadero, hay que aplicar particularización universal, PDC, donde C es un elemento arbitrario. Demostrar que PDC es verdadero, tal como lo hemos hecho en las diapositivas anteriores, y luego generalizar el resultado para concluir que se cumple para todo elemento X. Entonces, vamos a ver esta en particular. Luego está la demostración de existencia, de unicidad y la demostración por contraejemplos. Demostración de existencia, entonces. Existen 2 estrategias para demostrar teoremas de la forma existe x p de x. Uno, encontrar un elemento A que lo cumpla, ya, cualquiera, y demostrar que tal elemento no existe. Es decir, que para todo x, no p de x es verdadero. Ejemplo, muestre que existen 2 números irracionales, x, y, tales que x elevado a y es racional. Naturalmente aquí cuando dice existen 2 estrategias para demostrar teoremas de la forma existe x p de x, en el primero yo estoy demostrando que encontré al menos uno, así que eso es verdadero. ¿Cuál es ese elemento? No tengo idea cuál es. Ya puede que nunca lo sepa incluso, pero sé que existe al menos uno. En cambio, en este otro caso, demostrar que tal elemento no existe, tenemos que irnos al revés, es decir, que para todo x no se cumple p de x, y eso tiene que ser verdadero. Esto es para demostrar que lo anterior, no puedo concluir lo anterior, que existe alguien. Y aquí, muestra que existen entonces 2 números irracionales, x, y, tal que x elevado a y es racional. Esta es una demostración matemática realmente muy elegante. Y cómo se llama, y jamás le vamos a pedir en una evaluación que se les ocurra algo así. Pero la idea es que aprendamos el método, ¿ya? Eso es lo que nos importa a nosotros. Entonces, vamos a utilizar el ejemplo de reducción al absurdo. Sabemos que en particular raíz de 2 es un número irracional. Y ahora pensemos, ¿qué pasa con el número raíz de 2 elevado a raíz de 2? Caso 1, si raíz de 2 elevado a raíz de 2 es racional, entonces hemos encontrado valores x, y que hacen que el teorema sea verdadero, ¿cierto? Y caso 2, ¿qué pasa si raíz de 2 elevado a raíz de 2 es irracional? Ojo que en el primer caso, nosotros estamos diciendo, capaz que raíz de 2 elevado a raíz de 2 sea un número racional, ¿ya? Y si así lo fuese, ¿qué hubiese pasado? Estaríamos demostrando lo anterior, ¿cierto? Porque lo anterior, ¿qué cosa era? Dice, muestre que existen 2 números irracionales, x, y. Ojo que aquí jamás nosotros estamos diciendo que x tiene que ser distinto de y, ¿ya? Si uno no deja expreso que x debe ser distinto de y, entonces perfectamente pueden ser iguales. Estos son variables.
Eso también corre para la evaluación que están contestando hoy día. Entonces, muestre que existen dos números irracionales que podrían ser el mismo. ¿Sí? Profe, ¿puede Pregunta. repetir eso último? No caché. ¿Qué es lo que entra? ¿Qué es lo que se aplica de nuevo también para la oración hoy día? Ya, Me ok. asusté por un segundo. ¿Y qué pasó? Sí, lo que pasa es que aquí dice, muestre que existen dos números irracionales x, y, tales que bla, bla, bla. Aquí en ninguna parte se especifica que x debe ser distinto de y. Por lo tanto, como eso no está establecido, x e y pueden ser perfectamente el mismo número. Eso es lo que estoy diciendo, de que mientras ustedes en una formalización no establezcan que si tienen dos variables deben ser distintas, entonces puede darse el caso que yo utilice la misma variable. Si recuerdan, el otro día estábamos viendo un ejemplo de que se casaban dos personas, ¿cierto? Sea C de x, y, x se casa con y, por ejemplo. Si yo en ninguna parte digo que x debe ser distinto de y, entonces alguien se podría casar consigo mismo, ¿ya? Efectivamente. Aquí tampoco yo estoy diciendo que x tiene que ser distinto de y. Por lo tanto, aquí dice, muestre que existen dos números irracionales, x, y, tales que x elevado a y es racional. Perfectamente podría ser el mismo elevado a sí mismo, ¿ya? Porque en ninguna parte me piden que x e y sean distintos. Y por ello, entonces, que aquí yo estoy diciendo, mira, podríamos pensar, capaz que raíz de 2 elevado a raíz de 2 sea racional, ¿ya? Y si raíz de 2 elevado a raíz de 2 es racional, entonces lo encontré. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Estamos de acuerdo con que, yo dije, ni siquiera lo he probado, ni siquiera lo sé, pero capaz que raíz de 2 elevado a raíz de 2 sea racional. Y si es así, entonces demostré lo que me, me pedían. Ahora, el caso complementario es que raíz de 2 elevado a raíz de 2 sea irracional, ¿ya? Entonces, en el caso 1, si esto es verdadero, demostré lo que me pedían. Y por completitud, la única otra opción es que raíz de 2 elevado a raíz de 2 sea irracional. Y si raíz de 2 elevado a raíz de 2 es irracional, entonces yo lo podría elevar a raíz de 2, ¿cierto? Y si todo esto lo elevo a raíz de 2, eso me queda ¿cuánto? El raíz de 2 que viene aquí arriba, multiplica este raíz de 2, así que me queda 2, me quedaría raíz de 2 al cuadrado, es decir, 2, y 2 es un número, ¿es irracional o es racional? Racional. 2 es un Así. número racional. Así que encontré uno que sí sería. Vea, formalicemos eso. Pero, profe, Sí. demostrar la existencia como dándose un número, Mm. igual es como un poco aleatorio, porque si yo escojo un número al azar y no hubiese escogido el 2, por ejemplo, la raíz de 2, no me hubiese dado nunca de esa forma, aunque lo elevase muchas veces. Por Es ejemplo, raíz que, de 3 elevado a raíz de 3, o no sé. O si ya, escogiera la pero raíz de 68. claro, nosotros queremos demostrar de que existe alguien, ¿de acuerdo? ¿Quién? No sé, pero que existe alguien que cumple con esto. Nosotros sabíamos, y de hecho esta es la gracia de estar infiriendo cosas y de a partir de teoremas establecer cosas que vamos a encontrar, ¿cómo se llama?, interesantes para nuestra demostración. Nosotros sabíamos que raíz de 2 era un número irracional, eso ya estaba demostrado, ¿ya? Raíz de 2 es un número irracional, eso es indiscutible. Entonces, yo, claro, alguien podría decir, pero profe, usted justo tuvo suerte que se le ocurrió utilizar el raíz de 2, ¿y por qué no con el raíz de 3? Bueno, si a alguien le resulta con el raíz de 3, allá esa persona. A mí me están pidiendo que yo encuentre que existe alguien. Y para ello, entonces tomo un número que por casualidad lo encontré. Y por eso le decía a ustedes, antes de partir este ejercicio, de que nosotros jamás en este curso les vamos a pedir que se les ocurra algo tan elegante y bonito y maravilloso de demostrar como esto que está aquí. Pero con esto lo demostramos efectivamente, y es una demostración matemática correcta. Entonces, dado que raíz de 2 es un número irracional, y por completitud, hay dos cosas que pueden pasar con este número. O es racional o es irracional. ¿Ya? En el caso de que sea racional, entonces demostré lo que me pedían. Y en el caso de que raíz de 2 elevado a raíz de 2 sea irracional, es decir, en cualquier otro caso, ¿qué es lo que voy a hacer?
Si raíz de 2 elevado a raíz de 2 es racional, ahí está lo que dijimos recién. Y si es irracional, entonces yo lo puedo elevar a raíz de 2. Todo eso. Donde raíz de 2, yo sé que ya es irracional. Eso partimos de esa base, ¿cierto? Raíz de 2 es irracional. Y si raíz de 2 elevado a raíz de 2 es irracional, entonces yo podría utilizar estos números en particular. Que este sea x y que este sea y. Y por álgebra, entonces nos quedaría raíz de 2 elevado a raíz de 2, que sería x, el y sería el raíz de 2, luego me queda esto, se me despejan las raíces, y me queda raíz de 2 al cuadrado, que es 2, que es un número racional. ¿Ya? Entonces, o bien raíz de 2 elevado a raíz de 2 era un número racional, o si es irracional, entonces me sirve para demostrar que existe dos números irracionales, tal que uno elevado al otro me da un número racional. Esta demostración es hermosa, ¿no? Se puede generalizar bastante igual. Onda, cualquier número que sea una raíz enésima elevado a esa misma raíz enésima sirve como para la misma demostración. Ok, claro. Está buenísimo. Sí, es una demostración clásica. Se utiliza como un ejemplo clásico de técnicas de demostración por casos, porque aquí, si se dieron cuenta, lo mezclamos con lo que ya habíamos visto anteriormente, cuando teníamos si se cumple el caso 1 o si se cumple el caso 2. Y además estos dos casos son complementarios. Con estos dos casos cubrimos todas las opciones, que algo sea racional o que sea irracional. ¿Ya? Naturalmente, sabemos que no puede ser imaginario ni ningún otro tipo de cosa, así que estamos cubriendo todos los casos posibles, parece no. Así que eso lo demuestra. ¿Ya? Y aquí demostramos una existencia sin realmente determinar cuál fue el número. ¿Se dieron cuenta? Eso es lo que es importante para nosotros. A veces nosotros podemos determinar que existe alguien que cumple con eso, pero a veces no es fácil determinar quién es esa persona. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo cálculo 1, mi profesor que nos enseñaba cálculo, en realidad él era experto en probabilidades y él en una clase dijo ya, imagínense que en la pizarra yo dibujo un cuadrado de 1 por 1 y cada uno de los puntitos que aparecen en ese cuadrado son ustedes. La probabilidad de que si yo tiro un dardo le pegue a alguien en particular es bajísima, pero de que le voy a pegar a uno, eso está 100% claro. ¿Ya? Entonces, eso es lo mismo aquí con la existencia. Determinar a veces cuál es el caso es súper difícil, pero decir que a alguien le va a pasar, eso es a veces más fácil de demostrar. Sin ir más lejos, o sea, que por ejemplo que el COVID-19 se iba a propagar en Chile, era súper fácil de ver. Ahora, ¿a quién le iba a tocar? Eso es increíblemente difícil de saber con quién íbamos a partir. Podían ser muchas personas. Entonces, continuando, lo que nos va quedando ya un poquito es demostrar cuando existe un único, ¿ya? Y aquí viene por primera vez el existe un único que se pone con una exclamación, ¿cierto? Y ahí es distinto, ¿ya? Ahora lo que queremos demostrar es que existe, pero además que no existe ningún otro que cumpla con ello, ¿ya? Y esto es un poco más difícil. Entonces, aquí está formalizado eso. Existe X, ¿ya? P de X, y además, para todo Y, con Y distinto de X, entonces no se puede cumplir P de Y, ¿ya? Y la forma natural de demostrar esto, entonces, es demostrar que existe alguien que cumple con esto, y luego asumir que existe Y distinto de X, tal que P de Y sea verdadero, y llegar a una contradicción. Eso es lo que es la típica forma en que se resuelven estos problemas. Entonces, veamos un ejemplo. Si A y B son números reales y A es distinto de 0, entonces existe un único número real R tal que A por R más B es igual a 0.
Entonces, primero tenemos que demostrar que existe, que existen en casos en que esto se cumple. ¿Y eso es fácil o difícil? Bastaría despejar R, ¿cierto? Si despejo R de la ecuación a R más B, ahí yo sé igual a 0, ahí yo sé que existe un número R que va a cumplir con eso, dado que A y B son números reales y además sabiendo que A es distinto de 0. Si yo hubiese puesto, si no hubiese puesto la última restricción A distinto de 0, entonces podría haber llegado a algo falso, porque cuando A es 0 y divido por A, entonces queda indefinido. ¿Qué puedo hacer con esto entonces? Ahí está. La existencia es fácil ver cuál es el que existe al menos un número. Y ahora yo tengo que demostrar que para cualquier otro valor, ¿cierto? Distinto del primero, no se puede cumplir esto. Y para ello entonces lo que voy a hacer es, vamos a asumir que existe un número real S distinto de R, tal que A por S más B es 0. Como A por R más B es 0 y A por S más B es 0, tenemos que, nos queda esta ecuación de aquí, AR más B es igual a S más B. Restando B a ambos lados, nos ocurre que AR debe ser igual a S, y como AR igual a S y además A es distinto de 0, parte de la premisa, la única posibilidad es que R sea igual a S. Lo que contradice nuestro supuesto inicial, ¿cierto? Nosotros dijimos aquí arriba en el punto 1, S es distinto de R. Pero aquí llegamos a que R es igual a S. Entonces, conclusión, no existe un S distinto de R tal que A por S más B sea igual a 0. Es decir, si S es distinto de R, entonces A por S más B tiene que ser distinto de 0. Conclusión, como hemos demostrado entonces la existencia y unicidad de R, podemos concluir que la expresión es verdadera. Es decir, que existe un único número, lo que queríamos demostrar, ¿cierto? Es que existe un único número real, R, tal que cumple A por R más B es igual a 0. Y lo último que nos queda, contraejemplos. Quiero demostrar una expresión de la forma para todo x se cumple p de x, pero encuentran un valor de x para el cual p de x es falso. Por lo que la premisa original para todo x, p de x, tiene que ser falsa. Este x pasa a ser lo que denominamos un contraejemplo. Entonces, para todo n, si n es entero impar, entonces n más 1 dividido todo en 2 también es un entero impar. Perdón, aquí estoy, ahí sí. También es un entero impar. Demostración. ¿Existe un n sub 0 tal que n sub 0 es impar, pero n sub 0 más 1 sea par? La respuesta es súper simple, ¿cierto? Veamos aquí, ¿qué pasa si tomo n sub 0 igual 7? Es fácil ver que n sub 0 es impar. Y veamos qué pasa con n sub 0 más 1 dividido en 2, nos queda 8 dividido en 2, que es 4. Y ese número es par. Por lo tanto, podemos concluir que la expresión original completa era falsa. Es decir, que para todo n, si n es entero impar, entonces n más 1 dividido en 2 también es entero impar. Eso es falso. No se cumple para todo n. ¿Ya? Recomendación entonces, antes de intentar demostrar un para todo, ver si existen casos de contraejemplo que nos permitan demostrar que esto es falso. Y lo que también es muy importante de recordar es que jamás pueden demostrar ustedes un para todo usando solamente ejemplos. Es decir, esto se cumplió para 5, se cumplió para 8 y se cumplió para 23. Ya sí se cumple para todos. No, eso está mal. ¿Ya? No pueden generalizar de esa forma. Tienen que realmente tomar si están trabajando con números, tienen que tomar un número C, por ejemplo, y si con ese C llegan a que se cumple de forma genérica, entonces ahí sí pueden generalizar y decir que se cumple para todos, pero no con ejemplos, jamás un para todo con ejemplos. Bien, eso concluye entonces nuestras diapositivas de técnicas de demostración. ¿Alguna pregunta? Profe, lo que venía antes de contraejemplo era la
demostración de unicidad, creo. ¿Sí? Esa, igual me cuesta entenderla. ¿La podríamos repasar? Ya. Lo que se quiere demostrar aquí por unicidad es cuando yo digo existe un único elemento que cumple con algo, ¿ya? Y en particular, entonces, vayamos a la formalidad. Lo que tenemos que decir, hay dos pasos. Primero, demostrar que existe alguien que lo cumple, que puede ser más de uno. Y la segunda parte, que a veces no es tan fácil, es tomar uno que sea distinto del que ya encontramos, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? Ver si eso es verdadero o falso. Y si asumimos que eso es verdadero, entonces la idea es llegar a una contradicción. ¿Por qué? Porque si llegamos entonces que si y es distinto de x y p de y es verdadero, significa que ya habíamos encontrado el x por un lado y ahora encontramos un y que es distinto de x que también se cumple. Entonces no podríamos demostrar que existe un único que cumple con ello. Entonces, lo que se hace es, primero aquí, a través del ejemplo, se dice que si A y B son números reales, y además en particular A distinto de 0, entonces existe un único número real R, tal que A por R más B es 0. ¿Ya? Demostrar entonces que existe este R es simple, lo despejamos de esta ecuación y nos queda que R es igual a menos B dividido por A. Y eso lo podemos hacer porque sabemos que A es distinto de 0. Y luego el segundo paso es, ya, ok, ya encontramos uno. Asumamos que otro además también lo cumple. Llamemos a ese elemento S, ¿ya? Que es lo que está aquí. Sea S distinto de R, un número que también cumple con la ecuación, ¿ya? Es decir, que A por S más, perdón, sí, A por S más B es igual a 0. Y de ahí, entonces, desarrollando el álgebra, nos damos cuenta que se tiene que cumplir que A por R más B es igual a 0 y además A por S más B es igual a 0. Entonces, como estas dos cosas son iguales a 0, entre ellas deben ser iguales. De aquí vamos despejando, ¿cierto? Y al final concluimos rápidamente que R tiene que ser igual a S. Pero en el punto 1 partimos de que S tenía que ser distinto de R. Es decir, aplicando álgebra llegamos a una contradicción. Partimos de S distinto de R y llegamos a que R es igual a S. Entonces hay una contradicción y por lo tanto, si existiese alguien más que cumple esto, en realidad es el mismo R. Lo que se traduce en el fondo es que no existe un S distinto de R tal que A por S más B sea igual a 0. Es decir, si S y R son distintos, entonces A por S más B debe ser distinto de 0. No puede ser la misma ecuación que tenemos arriba. ¿Se entendió ahora? Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. ¿Alguna otra duda sobre técnicas de demostración? Como les dije, tienen que tener cuidado en que no es que algo se pueda inferir o se pueda demostrar. En general, lo que vamos a hacer es que para demostrar algo vamos a tener que pasar por varios pasos intermedios, así como lo estamos viendo aquí. Y esos pasos intermedios es justamente la inferencia. Lo que pasa es que no lo estamos definiendo como P implica Q y además P, entonces Q. No. Estamos simplemente siguiendo los pasos de álgebra porque si no sería demasiado engorroso. Pero estamos, en efecto, utilizando todo lo que aprendimos sobre inferencia anteriormente. Lo otro es tener cuidado con cómo demostrar un para todo, cómo demostrar un existe, ¿cierto? Y cómo demostrar un existe un único. Otras cosas relevantes, bueno, todo lo que vimos que al final la demostración por casos tiende a ser una herramienta muy, muy, muy fuerte para demostrar cosas. Supongamos que tomé este caso, o bien supongamos que nos fuimos por este otro caso y por este otro. Entonces, si todos ellos, ustedes logran demostrar que es toda la familia de casos posibles y lo demuestran para cada uno por separado, entonces efectivamente demuestran que se cumple para todos los casos posibles.
Y los contraejemplos solamente se pueden utilizar cuando yo quiero negar un para todo, ¿ya? Cuando yo digo, alguien dijo, no, que esto se cumplía para todos. No, es que yo conozco a Juanito que para él no se cumple eso. Ah, ya, ok, entonces no se cumple para todos, ¿ya? Em, eso. Bien, entonces vamos a dejar, voy a parar la grabación.